El olor de esta casa es el olor de mi vida. Huele a la cera con la que Ricardo, mi marido, pulía los muebles de roble cada primer domingo de mes. Huele al café recién hecho de las mañanas y a la tierra mojada del jardín después de la lluvia. Cada rincón es un archivo de recuerdos, una biblioteca de risas, de llantos y de secretos susurrados al calor de la chimenea. Por eso, cuando todo empezó, sentí que no solo me arrancaban un techo, sino la piel misma de mi existencia. Espero que esta historia os llegue al corazón, y os sirva de algo. No olvidéis suscribiros y, si os apetece, contarme desde qué ciudad me estáis escuchando. Todo comenzó un martes de otoño, con el cielo gris plomo y un frío que se colaba por las rendijas de las ventanas, como un mal presagio. Hacía exactamente 6 meses que Ricardo se había ido. 6 meses en los que el silencio de la casa se había vuelto un compañero ruidoso, constante. Mi hija Sofía me llamó por la mañana. Su voz, siempre tan eficiente y directa, sonaba extrañamente metálica al otro lado de la línea. Mamá, el abogado de papá, el señor Méndez, vendrá a las 5. Para leer el testamento. Marcos y yo estaremos allí. No hubo un ¿cómo estás? Ni un ¿necesitas algo? Solo la comunicación de un hecho ineludible. Colgué el teléfono y sentí un nudo en la garganta. No era por el testamento. Ricardo y yo lo habíamos hablado 1000 veces. La casa era para mí, para que viviera en ella hasta mi último día. Era nuestro pacto, nuestro santuario. El nudo era por Sofía. Desde la muerte de su padre, se había distanciado, envuelta en un caparazón de pragmatismo y frialdad que yo no reconocía. Pasé el resto del día deambulando por las habitaciones como un fantasma. Acaricié el lomo de los libros en el despacho de Ricardo. Me senté en su butaca de cuero gastado, aspirando el aroma a tabaco de pipa que aún persistía, débilmente. Recordé sus últimas palabras, su mano apretando la mía con una fuerza que ya casi no tenía. Cuida de nuestro hogar, Elena. Es el legado de nuestro amor. Y cuida de Sofía. A veces se pierde en sus ambiciones. En ese momento, no entendí la profundidad de su advertencia. A las 5 menos cuarto, el timbre sonó. No era el sonido familiar y alegre de siempre, sino una nota discordante que pareció hacer vibrar los cimientos de la casa. Abrí la puerta. Allí estaban Sofía y su marido, Marcos. Ella, impecable en un traje de chaqueta gris, con el pelo recogido en un moño tirante que acentuaba la dureza de sus facciones. Él, un paso por detrás, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, siempre observando, calculando. «Hola mamá», dijo Sofía, dándome 2 besos al aire que olían a perfume caro y a distancia. Entraron en el salón sin esperar invitación. Sus miradas recorrían la estancia no con nostalgia, sino con la fría evaluación de un tasador. Vi a Marcos tocar con la punta de los dedos el marco de un cuadro, a Sofía mirar hacia el techo como si estuviera midiendo la altura de las vigas. Se me heló la sangre, pero me dije que eran imaginaciones mías, que el dolor me estaba volviendo paranoica. Les ofrecí un café, pero lo rechazaron. «No tenemos mucho tiempo, mamá. El señor Méndez no tardará en llegar», sentenció Sofía, mirando su reloj de pulsera. Se sentaron en el sofá grande, el que habíamos comprado juntos para nuestra primera Navidad en la casa. Pero no se sentaron como familia, sino como 2 extraños en una sala de espera, rígidos, expectantes. La mesa de centro, que tantas veces había soportado tazas de chocolate, álbumes de fotos y deberes del colegio, ahora era una frontera invisible entre nosotros. La mesa quedó en silencio, un silencio denso, cargado de palabras no dichas. El señor Méndez llegó puntual, como siempre. Era un hombre mayor, de gestos pausados y mirada triste, que había sido amigo de Ricardo además de su abogado. Me dio un abrazo torpe y me susurró al oído. «Lo siento mucho, Elena, Ricardo era un gran hombre». Asentí, incapaz de hablar. Su presencia, en lugar de calmarme, solo hizo que la tensión en la sala fuera casi insoportable. Era el heraldo de un cambio que yo no había pedido y para el que no estaba preparada. Se sentó en la butaca de mi marido, y ese simple gesto me pareció una profanación. Abrió su maletín de cuero con una lentitud exasperante y extrajo un sobre grueso, sellado con lacre. Carraspeó, se ajustó las gafas y nos miró a los 3. Su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario en mí, y en ese instante, una alarma silenciosa comenzó a sonar en mi interior. Había algo en sus ojos, una mezcla de lástima y aprensión, que no me gustó en absoluto. «Bien», comenzó el abogado, con voz solemne. «Estamos aquí para dar lectura a la última voluntad de don Ricardo Soler. Como sabéis, era un hombre metódico y previsor». Sofía asintió, impaciente.
Marcos se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, como un depredador a punto de saltar. Yo solo podía mirar el sobre, aquel trozo de papel que contenía el eco final de la voz de mi marido. Y deseé con todas mis fuerzas poder detener el tiempo. El abogado rompió el sello con un cortapapeles de plata. El sonido, pequeño y seco, retumbó en el silencio como un disparo. Desdobló el documento y comenzó a leer. La primera parte era predecible. Legados menores para algunos sobrinos, una donación a una organización benéfica que Ricardo siempre había apoyado. Mis manos, apoyadas en mi regazo, empezaron a temblar. Cada palabra del abogado era un paso más hacia el borde de un precipicio que yo aún no podía ver. Luego, llegó a los bienes principales. Las acciones de la pequeña empresa que Ricardo había fundado quedaban divididas a partes iguales entre Sofía y yo. Eso era justo. Lo habíamos hablado. Mis ahorros y los suyos, en una cuenta conjunta, pasaban a mi nombre íntegramente para mi sustento. Mi corazón empezó a calmarse. Quizá todo estaba bien. Quizá mis miedos eran infundados. Miré a Sofía, esperando ver un gesto de alivio, de conformidad. Pero su rostro seguía siendo una máscara de hielo. Ella esperaba algo más. Y entonces, el señor Méndez hizo una pausa, se aclaró la garganta de nuevo y sus ojos evitaron los míos a toda costa. En lo que respecta al bien inmueble situado en la calle del Roble número 24, es decir, esta casa, el aire se volvió espeso, difícil de respirar. Sentí la mirada de Sofía y Marcos clavada en mí, sabía que lo que viniera a continuación cambiaría mi vida para siempre. Don Ricardo lega la plena propiedad de la vivienda a su única hija, Sofía Soler Martínez. Las palabras quedaron flotando en el aire, inertes, venenosas. Las oí pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Plena propiedad. A su única hija. A Sofía. No a mí. La casa, nuestro hogar, el alma de nuestra vida juntos, no era para mí. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Un vértigo helado que me subía por la espalda y me paralizaba el corazón. No podía ser. Ricardo no haría eso. Era un error. No, susurré casi sin voz. Debe haber un error. Léalo otra vez, por favor. El señor Méndez me miró con una compasión que me resultó humillante. Lo siento, Elena. Está perfectamente claro. La cláusula es inequívoca. Me giré hacia mi hija, buscando una explicación, una señal de que ella estaba tan sorprendida como yo. Pero lo que encontré me rompió en 1000 pedazos. En su rostro no había sorpresa, sino una sonrisa. Una pequeña, casi imperceptible, pero afilada y triunfante sonrisa de satisfacción. Marcos le puso una mano en el hombro, un gesto de posesión, de victoria compartida. En ese instante, lo comprendí todo. No era un error. Era un plan. Sofía, logré decir con la voz rota, ¿tú sabías esto? Ella se encogió de hombros, con una frialdad que me desgarró el alma. Papá sabía lo que hacía, mamá, era un hombre práctico. Quería asegurarse de que la casa, su mayor activo, se quedara en manos de alguien que supiera gestionarla adecuadamente. No en manos de alguien que la convirtiera en un mausoleo. La palabra mausoleo fue un puñal directo a mi corazón. Estaba llamando a mis recuerdos, a mi amor, un estorbo. Me levanté sintiendo que las piernas apenas me sostenían. El salón, mi salón, de repente me parecía un lugar ajeno y hostil. Las paredes parecían encogerse a mi alrededor. ¿Gestionarla? ¿Qué quieres decir con gestionarla, Sofía? Esta es mi casa, es nuestro hogar. Tu padre quería que yo viviera aquí. Me lo prometió. Mi voz se quebró en un sollozo de rabia y de dolor. Marcos se levantó también, interponiéndose ligeramente entre Sofía y yo, como un guardaespaldas. Elena, por favor, no hagamos una escena. Las cosas son como son. Ricardo tomó una decisión de negocios inteligente. Esta propiedad vale una fortuna en el mercado actual. Sería un desperdicio no aprovecharlo. ¿Aprovecharlo?, repetí incrédula. ¿Estáis hablando de venderla? ¿Queréis vender la casa de vuestro padre, la casa donde creciste? Sofía se puso en pie, su rostro endurecido, desprovisto de cualquier emoción filial. Sí, mamá, es exactamente lo que vamos a hacer. Marcos y yo tenemos planes, proyectos. Necesitamos liquidez. Esta casa es un capital inmovilizado. Un activo, no un santuario de recuerdos. Su pragmatismo era cruel, quirúrgico. Estaba diseccionando mi vida, reduciéndola a cifras en una hoja de cálculo. Sentí una oleada de furia que me dio fuerzas. No tenéis derecho. Esta casa la construimos tu padre y yo con nuestras propias manos, con nuestro sudor y nuestros sueños. Cada ladrillo tiene una historia. No voy a permitir que la convirtáis en dinero para vuestros caprichos. Mi hija ni se inmutó. Su calma era más aterradora que cualquier grito.
Se acercó a la mesa, cogió su bolso y sacó otro sobre, uno que no era del abogado. Era un sobre blanco, moderno, de aspecto oficial. Lo sostuvo frente a mí, entre sus dedos largos y cuidados. Me temo que no tienes elección, mamá, dijo con una voz tan fría como el mármol de la chimenea. Sabíamos que podrías reaccionar así, de forma tan sentimental y poco práctica. Por eso hemos venido preparados. Me tendió el sobre. Mis manos se negaban a cogerlo. El señor Méndez, que había permanecido en silencio, pálido y visiblemente incómodo durante toda la discusión, hizo un gesto para intervenir, pero Sofía le lanzó una mirada que lo congeló en el sitio. «Cógelo», ordenó ella. Con un temblor que no podía controlar, tomé el sobre. El papel se sentía gélido, pesado, como si contuviera una sentencia. Lo abrí con torpeza rasgando el borde. Dentro había un único folio, doblado en 3. Lo desdoblé. Las primeras palabras que leí hicieron que el mundo se detuviera. Eran letras grandes, negras, impresas con una claridad brutal: notificación de desalojo. Levanté la vista, sin poder creer lo que leía. Mis ojos buscaron los de mi hija, la niña a la que había acunado en mis brazos en esa misma habitación, la que me había llenado de besos la cara después de una pesadilla, pero la mujer que tenía delante era una extraña, una depredadora con el rostro de mi Sofía. «Tienes 30 días para abandonar la propiedad», dijo, y su voz no contenía ni una pizca de duda o de piedad. «Es el plazo legal. Espero que sea suficiente para que empaquetes tus recuerdos». El papel en mi mano no pesaba nada, pero sentía como si llevara todo el peso de la traición del mundo. 30 días. 360 grados de mi vida reducidos a un plazo, a un número en un documento legal. Miré a Sofía, mi hija, y vi el abismo que se había abierto entre nosotras, un cañón excavado por la ambición y el dinero, tan profundo que mi amor no podía cruzarlo. «No podéis hacerme esto», susurré, y la palabra «podéis» sonó extraña, como si me dirigiera a 2 ejecutivos en una sala de juntas y no a mi propia familia. «Sofía, por el amor de Dios, mírame, soy tu madre, esta es tu casa. Aquí diste tus primeros pasos, en esa alfombra. Aquí celebramos tus 16 años, ¿te acuerdas? Tu padre llenó el jardín de farolillos». Ella desvió la mirada, incómoda por un instante. Fue solo un parpadeo, una grieta minúscula en su armadura de frialdad, pero Marcos lo notó. Se acercó a ella y le puso una mano en la cintura, como un domador reclamando a su fiera. «Los recuerdos no pagan las facturas, Elena. Y tampoco financian un futuro. Sofía y yo tenemos un proyecto importante. Necesitamos esta inversión». El señor Méndez, que hasta entonces había sido un mueble más en la habitación, se levantó con dificultad. «Elena, lo lamento profundamente. Si hubiera algo que pudiera hacer». Su voz era un murmullo culpable. Me volví hacia él, con la poca fuerza que me quedaba. «¿Usted también lo sabía, señor Méndez? ¿Sabía que venían con una orden de desahucio para una viuda de 60 años? El amigo de mi marido». El abogado no pudo sostenerme la mirada. Recogió sus papeles con manos temblorosas. Ricardo fue muy específico en sus últimas semanas. Estaba preocupado por el futuro financiero de Sofía. Firmó todo ante notario. «Es legalmente incontestable». Y con esa frase, lavándose las manos, se dirigió a la puerta. «Os dejo para que habléis en familia». Una ironía tan cruel que me provocó una risa seca, amarga. Cuando la puerta se cerró me quedé sola con los 2 verdugos. Sofía evitaba mis ojos, concentrándose en alisar una arruga inexistente de su pantalón. Era su forma de desaparecer, de negar el daño que estaba infligiendo. Pero Marcos no. Él me miraba de frente, con una suficiencia que me revolvía el estómago. Él disfrutaba de este momento. 30 días, Elena, repitió, saboreando las palabras. Te sugiero que empieces a empaquetar. Si necesitas ayuda con las cajas, podemos enviar a alguien. No queremos que esto se ponga más desagradable de lo necesario. La amenaza era velada, pero clara. Y mientras se marchaban, vi algo en la mirada de Marcos que me heló la sangre más que sus palabras. No era solo ambición, era miedo. Un miedo extraño, profundo. ¿Miedo de qué? ¿O de quién? Esa noche no dormí. La casa, mi refugio, se había transformado en una celda. Cada crujido del parqué era un recordatorio de la cuenta atrás. Cada sombra en el pasillo parecía susurrar. «Vete». Me senté en la butaca de Ricardo, abrazando un cojín que aún conservaba un rastro de su perfume, y lloré. Lloré por mi marido, por mi hija perdida, y por la mujer ingenua que había sido, la que creía que los lazos de sangre eran inquebrantables.
A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el corazón hecho un puño, empecé a luchar. No sabía cómo, pero no iba a rendirme. Lo primero que hice fue llamar a Javier, el mejor amigo de Ricardo desde la infancia. Era un hombre rudo, un constructor jubilado, pero con un corazón de oro y una lealtad a prueba de balas. Cuando le conté lo sucedido, al otro lado de la línea solo hubo un silencio denso, seguido de una maldición. «Esos dos desgraciados», gruñó Javier. Siempre supe que ese Marcos era un trepa. Pero Sofía, no puedo creerlo de Sophie. Ricardo la adoraba. Su voz se quebró un poco al mencionar a mi marido. «Elena, no toques nada. No empaquetes ni un solo alfiler. Voy a buscarte un abogado. Uno de verdad. Un tiburón. Méndez siempre fue un pelele. Esto no huele bien». Colgué el teléfono con una minúscula brizna de esperanza. No estaba sola. Pero las palabras de Javier resonaban en mi cabeza. Esto no huele bien. Ricardo no era un hombre cruel. Podía ser práctico, a veces incluso distante en sus negocios, pero jamás me habría dejado en la calle. Era imposible. A menos que no supiera lo que estaba firmando. La idea era monstruosa, pero se instaló en mi mente como una semilla venenosa. ¿Y si lo habían engañado? En sus últimos meses, la medicación era muy fuerte. A veces estaba confuso, desorientado. Recordé la advertencia de Ricardo. Cuida de Sofía. A veces se pierde en sus ambiciones. Quizá, él había visto algo. Había intuido el peligro, pero ya era demasiado tarde. Movida por un impulso, subí a su despacho. El cuarto estaba intacto, tal y como él lo había dejado. El olor a papel viejo y a cuero me envolvió como un abrazo. Empecé a buscar, sin saber muy bien qué. Revisé cajones, archivadores, las estanterías detrás de los libros. Buscaba otro testamento, una nota, una carta. Algo que me diera una respuesta, un arma para defenderme. Pasaron 2 días. 2 días de búsqueda frenética y noches de insomnio. Sofía no me llamaba, yo tampoco a ella. La guerra había sido declarada en silencio. Al tercer día el timbre sonó. Mi corazón dio un vuelco, pensando que era ella, que venía a pedir perdón. Pero al abrir la puerta, me encontré con un hombre de traje sonriente y una mujer con una carpeta. «Buenos días», dijo el hombre con una cordialidad empalagosa. «Soy de la inmobiliaria Prime Properties. La señora Soler nos ha contratado para tasar la vivienda. ¿Podemos pasar?» Me quedé paralizada en el umbral. ¿Tasar la casa? ¿Conmigo dentro? Era una humillación, una demostración de poder tan cruel que me quedé sin aire. «No», dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «No pueden pasar. Esta sigue siendo mi casa». El hombre borró su sonrisa. «Señora, tenemos una autorización firmada por la propietaria legal. Si nos impide el paso tendremos que llamar a la policía». Detrás de ellos, aparcando en la acera, vi el coche de Sofía. Se bajó junto a Marcos. Venían a presenciar mi derrota. La rabia me subió por la garganta como bilis caliente. Salí al porche, cerrando la puerta a mi espalda. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Sofía?», grité, sin importarme los vecinos que pudieran oír. Ella ni se inmutó. «Cumpliendo con el procedimiento, mamá. Para vender una casa primero hay que saber cuánto vale. No lo hagas más difícil». «¿Hacerlo difícil?», repliqué avanzando hacia ella. «Me estáis echando de mi casa, de mi vida, y me pides que no lo haga difícil. ¿En qué te has convertido? Tu padre se avergonzaría de ti». Fue Marcos quien respondió. Se interpuso entre nosotras. «Cuidado con lo que dices, Elena. Ricardo era un hombre de negocios. Él entendería perfectamente que estamos maximizando el valor de su patrimonio». Pero la mención de su padre había tocado una fibra sensible en Sofía. Sus ojos brillaron con una furia helada. «¿Vergüenza?», siseó, acercándose a mí. «¿Vergüenza sentiría de mí? ¿O de ti? ¿De una mujer que se ha pasado los últimos 6 meses aferrada a las cenizas, convirtiendo esta casa en un museo de polvo y pena? Él quería que yo tuviera un futuro. No que tú te quedaras aquí a morir lentamente entre sus cosas». Cada palabra era un latigazo. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero me negué a llorar delante de ellos. Me negué a darles esa satisfacción. «Fuera», dije, con la voz rota. «Fuera de mi propiedad. Ahora mismo». Sofía soltó una carcajada sin alegría. «¿Tu propiedad? Lee los papeles, mamá, ya no tienes nada». Este momento de la historia es increíblemente tenso. Y sé que muchos de vosotros estaréis sintiendo la misma rabia e impotencia que yo sentí entonces. Me encantaría saber qué pensáis de Sofía y de Marcos. ¿Creéis que tienen alguna justificación? Dejadme vuestra opinión en los comentarios y, si aún no lo habéis hecho,
Suscribíos al canal para no perderos cómo sigue esta batalla. Vuestro apoyo significa mucho para mí. La discusión terminó con ellos marchándose, pero no sin antes dejarme una advertencia. Volverían con una orden judicial si era necesario. Entré en casa temblando, no de miedo sino de una furia pura y cristalina. La pena se estaba transformando en otra cosa, en una determinación de acero. No iban a ganar. No así. Esa misma tarde me llamó Javier, tenía un nombre, Isabel Garrido. Es una loba, Elena, la mejor en derecho de sucesiones. Le he contado tu caso por encima, y quiere verte mañana mismo. Por primera vez en una semana, sentí que podía respirar hondo. Al día siguiente, en el despacho de Isabel, me sentí pequeña e intimidada. Era una mujer de unos 40 y tantos, con una mirada penetrante y una energía que llenaba la habitación. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, mientras yo le contaba toda la historia, con la voz quebrada en más de una ocasión. Cuando terminé, se quedó pensativa unos segundos, tamborileando con una pluma sobre su escritorio. El testamento es en principio válido, dijo con una franqueza que cortaba el aire, pero la situación es anómala. Un hombre no deja a la esposa de toda su vida desprotegida de la noche a la mañana, a menos que fuera presionado o engañado, o que hubiera algo más. Esa última frase la dijo casi para sí misma. ¿Algo más? ¿Cómo qué?, pregunté. Secretos, Elena. Las herencias son un campo de minas de secretos familiares. Deudas, chantajes, hijos no reconocidos, cualquier cosa. Tenemos que investigar la vida de tu marido en los meses previos a su muerte. Sus finanzas, sus llamadas, sus reuniones. Y sobre todo su relación con tu yerno. Me miró fijamente. Dime, ¿confiabas en Marcos? Negué con la cabeza. Nunca. Ricardo tampoco lo hacía. Decía que era demasiado ambicioso, que sus ojos brillaban de una forma extraña cuando hablaba de dinero. Isabel asintió, como si confirmara una sospecha. Bien. Ahí tenemos un punto de partida. Vuelve a casa y busca de nuevo. No busques un testamento. Busca algo que no encaje. Un extracto bancario extraño, una factura de un hotel, una carta que no entiendas. Cualquier cosa fuera de lo normal. Mientras tanto yo presentaré una medida cautelar para paralizar el desahucio y la venta, alegando posible coacción. Ganaremos algo de tiempo. Salí de su despacho con un propósito. Ya no era una víctima llorando en los rincones, era una investigadora. Volví al despacho de Ricardo, pero esta vez con otros ojos. No buscaba consuelo, buscaba pistas. Durante horas, revisé cada papel, cada libro de contabilidad, de su antigua empresa. Y entonces lo encontré. No era una carta ni un testamento. Estaba oculto en el doble fondo de un viejo maletín de viaje, que él no usaba desde hacía años. Era un pequeño cuaderno de notas de cuero negro, de los que se llevan en el bolsillo. Dentro, con la caligrafía temblorosa de Ricardo de sus últimos días, había anotaciones. La mayoría eran cosas sin importancia, recordatorios de citas médicas. Pero en las últimas páginas, algo me llamó la atención. Eran transferencias. Pequeñas cantidades de dinero, 5.000 euros cada una, hechas cada mes durante el último año a una cuenta que no reconocía. El beneficiario era un tal Cía Rivas. ¿Quién era C. Rivas? Y debajo de la última anotación, una frase escrita con trazo apresurado y casi ilegible. No puedo más, esto tiene que parar, Sofía no puede enterarse. Mi corazón latía desbocado. ¿Qué era lo que Sofía no podía saber? ¿Ricardo estaba siendo chantajeado? La idea era aterradora. ¿Podría ser esta la razón por la que cambió el testamento? ¿Para proteger a Sofía de algo o de alguien? El nombre, C. Rivas, no me decía nada. ¿Un hombre? ¿Una mujer? Sabía que no podía contarle esto a nadie por teléfono. Necesitaba ayuda, alguien de la familia en quien pudiera confiar ciegamente. Solo había una persona. Carlos, el hermano menor de Ricardo. Vivía a 1 hora de la ciudad, en el campo. Siempre habíamos tenido una relación cordial. Era un hombre bueno, sencillo, que había adorado a su hermano mayor. Él tenía que saber algo, él podría ayudarme. Le llamé. Su voz sonó cálida y preocupada, como siempre. Le conté una versión resumida de los hechos, la traición de Sofía, el desahucio. Se mostró horrorizado, indignado. No me lo puedo creer, Elena, esa niña ha perdido el juicio. Y el buitre de su marido la está manejando. Claro que te ayudaré en lo que sea. Sentí un alivio inmenso. Carlos, he encontrado algo. Algo importante. Un cuaderno de Ricardo. Creo que lo estaban chantajeando. Le leí la anotación.
Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró un par de segundos más de lo normal. C. Rivas, repitió lentamente. No, no me suena de nada. Pero suena muy feo, Elena. Tienes que tener mucho cuidado. No le digas a nadie más que tienes ese cuaderno. Podría ser peligroso. Lo sé, respondí, con la voz temblorosa. Por eso te llamo a ti. ¿Crees que podrías venir? Necesito que veas esto. Necesito tu ayuda para averiguar quién es esa persona. Por supuesto, dijo sin dudar. Mañana a primera hora estoy allí. No te preocupes, cuñada. Juntos llegaremos al fondo de esto. Ricardo no merecía esto. Y tú tampoco. Guarda bien ese cuaderno. Escóndelo en un lugar seguro hasta que yo llegue. No confíes en nadie más, ¿me oyes? Colgué el teléfono sintiendo que por fin, la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Tenía una abogada, tenía una prueba y tenía a mi familia de mi lado. Escondí el cuaderno en el lugar más seguro que se me ocurrió. Dentro de una vieja caja de galletas de metal. Al fondo de la despensa, detrás de los botes de conservas. Nadie lo encontraría allí. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí unas pocas horas seguidas. Un sueño intranquilo lleno de sombras, pero sueño al fin y al cabo. Me desperté con los primeros rayos de sol, con una extraña sensación de nerviosismo y esperanza. Carlos no tardaría en llegar. Preparé café, sintiéndome casi optimista. Fui a la despensa para coger el cuaderno y tenerlo a mano. Abrí la puerta, moví los botes de mermelada, los de tomate, y mi mano se encontró con el frío metal de la caja de galletas. La cogí, el corazón me latía con fuerza. La puse sobre la encimera de la cocina. Pero al levantar la tapa, se me heló el alma. El cuaderno no estaba. La caja estaba vacía. Corrí al despacho, al salón, a mi dormitorio, buscando frenéticamente, con una negación infantil, pensando que quizá lo había dejado en otro sitio. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo había guardado allí. Volví a la cocina, sin aliento, y fue entonces cuando lo vi. La pequeña ventana que daba al jardín trasero, la que siempre estaba un poco dura para cerrar, estaba ligeramente entornada. Alguien había entrado en la casa durante la noche. Me apoyé en la encimera, sintiendo que las piernas me fallaban. Me habían robado mi única prueba, mi única esperanza. Y entonces, el pánico dio paso a una comprensión heladora, una verdad tan monstruosa que tardó varios segundos en asentarse en mi cerebro. Solo había una persona, aparte de mí, que sabía de la existencia de ese cuaderno y dónde podía estar. Solo una persona a la que se lo había contado. Carlos. Mi cuñado. El hermano de mi marido. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje, de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. Solo contenía una frase, sin firma, sin nada más. Deja de buscar, por tu bien. El mensaje era una sentencia de muerte para mi esperanza. Deja de buscar. Por tu bien. Las palabras ardían en la pantalla del móvil, una amenaza anónima que sin embargo tenía un rostro muy claro en mi mente. El rostro de Carlos, el hermano de mi marido, el hombre en el que había depositado mi última confianza. La traición no hacía ruido, no sangraba, pero dolía más que cualquier herida física. Era un veneno lento que se extendía por mis venas, helando cada rincón de mi ser. Pero algo inesperado ocurrió en medio de esa desolación. La pena que había sido mi compañera durante meses se evaporó. En su lugar sentí nacer una rabia fría, lúcida, afilada como un cristal roto. Se acabaron las lágrimas. Se acabó el papel de viuda desvalida. Si querían guerra, la iban a tener. Ya no luchaba por una casa. Luchaba por la memoria de Ricardo, por mi dignidad y por la verdad, por muy sucia que fuera. Mi primera llamada no fue a Javier, fue a Isabel Garrido, mi abogada. Le conté todo, sin adornos, con una voz que no reconocía como mía, dura y precisa. El robo del cuaderno. El mensaje. Mi certeza sobre la implicación de Carlos. Al otro lado de la línea, Isabel no mostró sorpresa, solo una pausa calculadora. Bien, dijo finalmente. Esto cambia las reglas del juego, Elena. Ya no es una disputa de herencia. Esto es coacción, extorsión, y tu yerno Marcos está en el centro de todo. Isabel tenía una mente como una trampa de acero. Carlos es un hombre débil, explicó. Probablemente endeudado. Marcos lo ha utilizado. Le ha ofrecido una salida a cambio del cuaderno. Ahora tenemos que demostrarlo. Me dio instrucciones claras. No contactar con Carlos, no responder a ninguna provocación de Sofía. Y sobre todo,
Actuar con normalidad. Deja que se crean que te han vencido, me aconsejó. La soberbia es el mayor error de un criminal. Colgué el teléfono y respiré hondo. Por primera vez, tenía un plan. Una estrategia. El miedo había sido reemplazado por un propósito gélido. Miré a mi alrededor, a los muebles, a las fotos, a los recuerdos. Ya no eran un ancla que me arrastraba al pasado. Eran el campo de batalla. Y yo no pensaba ceder ni un centímetro sin luchar. A media mañana, tal y como había predicho, sonó el timbre. Era Carlos. Su cara era un poema de falsa preocupación. Traía una caja de pasteles en la mano, como si viniera a una visita de domingo cualquiera. Elena, cuñada, ¿estás bien? Salí temprano de casa y he venido directo. ¿Qué ha pasado? Anoche me dejaste muy preocupado. La mentira era tan burda que me provocó náuseas. Le dejé pasar al salón. Puso los pasteles sobre la mesa de centro, esa frontera que ahora parecía manchada de traición. Le serví un café, mis manos firmes, mis movimientos serenos. Él me observaba nervioso, buscando en mi rostro una señal de la mujer rota que esperaba encontrar. No la encontró. Me senté frente a él, en la butaca de Ricardo. Lo miré fijamente a los ojos, sin parpadear, y dejé que el silencio se estirara, que se volviera incómodo, insoportable. Él empezó a removerse en el asiento. Elena, sobre lo que me contaste ese cuaderno. Ha desaparecido, le interrumpí, mi voz plana, sin emoción. Anoche alguien entró en la casa y se lo llevó. Alguien que sabía exactamente dónde buscar. Carlos palideció. El color huyó de su rostro, dejándolo con una tez cerosa, enfermiza. Intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban al coger la taza de café. Dios mío, ¿has llamado a la policía? Esto es muy grave, te dije que era peligroso. Su sobreactuación era patética. Me incliné hacia adelante, mi voz bajó a un susurro cortante. No he llamado a la policía, Carlos. ¿Para qué? Para contarles que la única persona que sabía de ese cuaderno eras tú. El golpe dio en el blanco. La taza se estrelló contra el platillo derramando el café oscuro sobre la madera pulida. Él me miró, sus ojos desorbitados por el pánico. Elena, ¿qué estás insinuando? Soy tu cuñado. Soy el hermano de Ricardo. Jamás te haría algo así. Ricardo confiaba en ti, continué, implacable. Yo confié en ti. Te abrí mi casa y mi corazón cuando estaba más vulnerable. Y tú me has vendido. ¿Por cuánto, Carlos? ¿Cuánto valía la lealtad a tu hermano? ¿Cuánto te ha pagado Marcos para que me apuñalaras por la espalda? Se derrumbó. No hubo más teatro ni más mentiras. Se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. Un llanto lastimero, infantil. No lo entiendes, gimoteó entre sollozos. Tenía deudas de juego. Marcos lo sabía. Me tenía cogido por el cuello. Me dijo que si no le conseguía ese cuaderno, se lo contaría a mi mujer, me arruinaría la vida. Era peor de lo que imaginaba. No era solo un traidor, era un cobarde. Así que, para salvar tu pellejo, ¿condenas al mío? Le espeté, el asco creciendo en mi garganta. ¿Le entregaste la única prueba que tenía para defenderme del monstruo con el que se ha casado mi hija? Él dijo que nadie saldría herido, balbuceó sin atreverse a mirarme. Dijo que solo quería evitar problemas legales, que te darían una compensación justa. Me juró que no te quedarías en la calle. Cada palabra era una excusa más miserable que la anterior. Me levanté, mi sombra cayendo sobre él. Vete de mi casa, Carlos, ordené con una voz que no admitía réplica. Vete, y no vuelvas a dirigirme la palabra nunca más. Has deshonrado el apellido de tu hermano. Para mí, estás muerto. Salió corriendo, tropezando con la alfombra, como la rata que era. No sentí pena, ni siquiera rabia, solo un vacío helado. La primera batalla la había perdido, pero la guerra acababa de empezar. Y ahora sabía quién era el verdadero enemigo, no mi hija, cegada por la ambición, sino el hombre que le susurraba al oído, el titiritero que movía los hilos. Marcos. Los días siguientes fueron una guerra psicológica. Tal y como Isabel había advertido, Marcos y Sofía aumentaron la presión. Una mañana al abrir las cortinas, me encontré con un enorme cartel de Se vende clavado en mi jardín, con el logo de Prime Properties y el número de teléfono de Sofía. Era una declaración pública de mi derrota, una humillación para que la vieran todos los vecinos. Luego empezaron las visitas. Coches caros que se detenían frente a la casa. Parejas bien vestidas que paseaban por la acera, señalando mis ventanas, discutiendo sobre reformas, sobre tirar tabiques. Mi hogar, mi vida, convertida en un escaparate. Me sentía como un animal en un zoológico, observada, juzgada, despojada de mi intimidad.
Sofía me enviaba mensajes de texto crueles y asépticos. Quedan 22 días, mamá. Espero que estés haciendo progresos con la mudanza. No respondía ninguno. Seguí el consejo de Isabel. Empecé a empaquetar. Pero no para irme. Lo hacía para buscar. Metódicamente, caja por caja, empecé a vaciar el despacho de Ricardo. No buscaba un documento legal, sino una anomalía, algo que se le hubiera pasado por alto a un hombre tan meticuloso. Revisé viejas agendas, facturas de hacía décadas, correspondencia personal. Nada. Me sentía frustrada, agotada. La cuenta atrás seguía su curso inexorable. Isabel había conseguido una vista preliminar para la medida cautelar, pero sin pruebas sólidas. Era una batalla cuesta arriba. Necesitaba algo. Un arma. Un resquicio en la armadura de Marcos. Fue una tarde lluviosa, con el cielo del mismo color que mi estado de ánimo, cuando lo encontré. Estaba en el fondo de un armario, en una caja de cartón etiquetada como «Recuerdos varios». Dentro, había álbumes de fotos, los dibujos del colegio de Sofía, medallas de natación. Estaba a punto de cerrar la caja, derrotada, cuando mi mano rozó un álbum de cuero rojo que no recordaba haber visto. No era como los demás. No tenía fotos familiares pegadas en sus páginas, sino que era de esos con fundas de plástico para insertar las fotografías. La mayoría de las fundas estaban vacías. Parecía un proyecto que Ricardo había empezado y nunca terminó. Pasé las páginas con desinterés, hasta que en la última, vi una única foto. Era una foto de Sofía, de adolescente, sonriendo en un viaje a la montaña. Una sonrisa radiante, llena de vida. Iba a cerrar el álbum, con un nudo en la garganta por el recuerdo de la niña que había perdido, cuando noté algo. Detrás de la foto, la funda de plástico abultaba ligeramente. Con el corazón en un puño deslicé la fotografía con cuidado. Detrás, doblado en 4, había un papel. No era una carta. Era un recibo. Un recibo de un pago, por una cantidad exorbitante de dinero, hecho hacía casi 20 años. El pagador era Ricardo Soler, pero lo que me heló la sangre fue el concepto del pago y el nombre del beneficiario. El recibo era de la Clínica Rivas. Y el concepto era escueto. Tratamiento residencial completo. Paciente SSM. Sofía Soler Martínez. C. Rivas. No era una persona. Era una clínica. Y el chantaje, no era por algo que Ricardo hubiera hecho. Era por algo que había hecho Sofía. El mundo a mi alrededor pareció desmoronarse y reconstruirse en una forma nueva y monstruosa. Las piezas del puzzle encajaron con un chasquido aterrador. La frialdad de Sofía, su ambición desmedida, su extraña desconexión emocional, ¿eran la coraza de algo mucho más oscuro? Un trauma, una enfermedad, un secreto tan terrible que Ricardo había pagado una fortuna para enterrarlo. Llamé a Isabel de inmediato, mi voz un hilo tembloroso de incredulidad y horror. Le leí el recibo. Hubo un silencio al otro lado que pareció durar una eternidad. Elena, dijo finalmente su tono profesional teñido de asombro, esto lo cambia todo. Absolutamente todo. Necesito que me envíes una foto de ese recibo ahora mismo. Voy a investigar esa clínica. No hables con nadie. No hagas nada hasta que te llame. La llamada de Isabel llegó 2 horas después. 2 horas en las que di vueltas por el salón como un león enjaulado, con el recibo en la mano como si fuera un talismán o una bomba a punto de estallar. Es peor de lo que pensábamos, Elena, dijo Isabel, su voz grave. La Clínica Rivas no es un simple centro de rehabilitación. En aquella época, era un lugar muy discreto y exclusivo para tratar problemas graves de salud mental, incidentes violentos en jóvenes de familias adineradas. Un lugar para hacer desaparecer problemas. Incidentes violentos. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco de ultratumba. ¿Mi Sofía, la niña de los ojos de su padre? No podía ser. Pero el recibo estaba ahí. La prueba irrefutable de un secreto que yo, su propia madre, desconocía por completo. Ricardo me había protegido de ello. Nos había protegido a las dos. Y de repente lo entendí. El testamento. Ricardo no le dejó la casa a Sofía como un premio, sino como un grillete. Sabía que Marcos la estaba manipulando, que la estaba llevando por un camino peligroso. Quizá pensó que, dándole lo que más ansiaba, la mantendría controlada, que el secreto permanecería a salvo. Fue un último y desesperado intento de protegerla, incluso desde la tumba. Un error de cálculo fatal. Armada con esta nueva y terrible verdad, sentí una oleada de poder. Ya no era la víctima. Era la guardiana de un secreto que podía destruir a mi hija, pero también la única que podía salvarla de las garras de Marcos. Cogí el teléfono y la llamé. Sofía,
dije cuando descolgó, mi voz firme como el acero. Tú y yo tenemos que hablar, ahora. En casa. Hubo una pausa. Pude oír la voz de Marcos de fondo, susurrando. No tengo nada que hablar contigo, mamá. Nos veremos en el juzgado, respondió ella con su frialdad habitual. Oh, sí que lo tenemos, repliqué dejando caer una pizca de veneno en mi tono. Tenemos que hablar de tu padre, de lo mucho que te quería, de todos los sacrificios que hizo por ti, y de la clínica Rivas. El silencio al otro lado fue total. Un silencio tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Sabía que la había atrapado. La palabra clave había detonado algo en su memoria, en su conciencia. Estaré allí en 20 minutos, dijo finalmente, su voz un susurro irreconocible, y colgó. La esperé de pie en mitad del salón. Cuando llegó, no venía sola. Marcos estaba con ella, su rostro una máscara de arrogancia desafiante. Pero Sofía era diferente. Estaba pálida, sus ojos muy abiertos, una vulnerabilidad en su mirada que no había visto en años. ¿Qué es esto, mamá? ¿A qué viene este melodrama? Empezó, intentando recuperar el control. No le hice caso, mis ojos estaban fijos en los suyos. Quiero que me expliques por qué tu padre te dejó esta casa. Quiero que me digas mirándome a los ojos, que crees que fue porque te lo merecías, porque eras mejor gestora que yo. Marcos intervino. Elena, ya hemos pasado por esto. Fue una decisión de negocios. Cállate, le espeté, girándome hacia él con una furia que lo hizo retroceder un paso. Esto es entre mi hija y yo, entre la memoria de su padre y su conciencia, si es que le queda algo. Volví a mirar a Sofía. Tu padre te dejó esta casa para comprar tu silencio, para protegerte. No para que la vendieras y me echaras a la calle como a un perro. Te la dejó porque te quería más que a su propia vida, a pesar de lo que hiciste. A pesar de lo que hice, repitió ella, confundida y asustada. ¿De qué estás hablando? Deja de fingir, Sofía, grité, perdiendo el control. Deja de hacerte la víctima, la clínica Rivas. ¿O es que ya no te acuerdas? ¿No te acuerdas de por qué tu padre tuvo que esconderte allí durante 6 meses? Ella me miraba con genuino desconcierto. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Mamá, no sé de qué me estás hablando. Yo nunca he estado en esa clínica. Su negación era tan convincente, tan real, que por un instante dudé. ¿Era posible que no lo recordara? ¿Que el trauma hubiera sido tan grande que su mente lo había borrado? Mi móvil vibró en mi bolsillo. Era un número oculto. Dudé en cogerlo, pero una extraña premonición me obligó a hacerlo. Lo puse en altavoz sin querer. La voz que salió del teléfono era un susurro aterrorizado, roto. Era Carlos. Elena, tienes que escucharme. Marcos me ha encontrado. Me ha amenazado. No es lo que crees. El secreto de la clínica no es de Sofía. Todos nos quedamos paralizados. La mirada de Sofía se clavó en Marcos, llena de una nueva y espantosa duda. Marcos estaba blanco como el papel. La voz de Carlos continuó, jadeante, llena de pánico. Ricardo pagó para esconder a otra persona, para proteger a la familia de un escándalo que nos habría destruido a todos. La persona que estuvo en la clínica Rivas, fui yo, Elena. Fui yo. Un grito ahogado escapó de los labios de Sofía. Yo no podía respirar. La verdad era un laberinto, y cada revelación solo nos hundía más en la oscuridad. Pero eso no es lo peor, gimió Carlos al otro lado de la línea. Marcos lo sabe todo. Lo descubrió y lo usó para chantajear a Ricardo. El testamento. Fue para pagarme a mí, para comprar mi silencio sobre el verdadero secreto. El accidente. Ricardo encubrió el accidente por... La línea se cortó de golpe. No hubo un pitido sino un sonido gutural, un golpe sordo, y luego un silencio absoluto aterrador. Nos quedamos los tres en el salón, congelados en el tiempo, el eco de la última palabra de Carlos flotando en el aire como un fantasma. Accidente. ¿Qué accidente? El silencio que siguió al corte de la llamada fue más ruidoso que cualquier grito. Era un vacío denso, pesado, lleno de la verdad a medio decir de Carlos. Los tres en mitad del salón, éramos estatuas de un cataclismo inminente. Sofía me miraba a mí, luego a Marcos, sus ojos un torbellino de confusión y pánico. La armadura de frialdad se había hecho añicos, revelando a la niña asustada que yo creía haber perdido para siempre. Marcos fue el primero en moverse. Soltó una risa forzada. Un sonido áspero que arañó el aire. Por favor, dijo intentando recuperar el control, la arrogancia. ¿Vais a creer a un alcohólico con deudas? Carlos está desesperado, inventaría cualquier cosa. Probablemente se ha caído y ha roto el teléfono. Pero su rostro estaba pálido, y una gota de sudor le resbalaba por la sien. El depredador se sabía acorralado. Pero Sofía ya no le miraba a él con la admiración ciega de antes.
Lo miraba como si fuera la primera vez que lo veía de verdad. Su voz cuando habló fue un susurro frágil. ¿Qué accidente, Marcos? ¿De qué accidente estaba hablando mi tío? La pregunta no fue una acusación, sino una súplica. Una petición de que todo fuera una mentira horrible. Él se acercó a ella, intentando tomarla de los brazos, pero ella retrocedió instintivamente. Ese pequeño gesto, ese paso atrás, fue la primera grieta en el imperio que Marcos había construido. Cariño, es una locura, tu tío está delirando, no hay ningún accidente. Solo un plan de negocios que él no entiende. Fue entonces cuando intervine, avancé un paso, interponiéndome entre ellos. Mi voz era tranquila, pero cargada con el peso de 20 años de un secreto que ni siquiera sabía que existía. El recibo, Sofía. El recibo de la clínica Rivas. Tu padre lo guardaba detrás de una foto tuya. Una foto en la que sonreías como si no tuvieras ninguna preocupación en el mundo. Saqué el papel doblado del bolsillo y se lo tendí. Ella lo cogió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las palabras, Clínica Rivas, tratamiento residencial completo. Y luego se detuvo en la fecha. Pude ver el momento exacto en que un recuerdo, una imagen borrosa, intentaba abrirse paso a través de los muros de su mente. Frunció el ceño, confundida. Ese verano papá dijo que el tío Carlos se había ido a un largo viaje de trabajo. Marcos vio que estaba perdiendo el control, la desesperación lo volvió cruel. Oh, déjate de teatro, Selena, ¿quieres la verdad? ¿La queréis las dos? Pues aquí la tenéis, vuestra familia perfecta es una farsa. Se giró hacia Sofía, su voz goteando veneno. Tu querido padre, el gran Ricardo Soler, no era un santo, era un especialista en comprar silencios y enterrar verdades. Cállate, Marcos, le advirtió Sofía, pero su voz carecía de fuerza. Él la ignoró, disfrutando de su poder destructivo. Tu tío Carlos, el pobrecito, no se fue de viaje. Tuvo un cardiaco accidente, tariaco por estrupta. Se estrelló con el coche una noche, borracho como una cuba. Pero no iba solo. Llevaba a alguien con él. Un chico del pueblo, un chico que no volvió a caminar nunca más. Se me heló la sangre. Miré a Sofía que se había llevado las manos a la boca, sus ojos desorbitados de horror. Tu padre, continuó Marcos saboreando cada palabra, movió cielo y tierra. Pagó a la familia del chico una fortuna para que no presentaran cargos. Pagó a la policía para que el informe se perdiera. Y pagó la clínica de lujo para que tu tío Sergi Perara Tincortan recuperara. Te subió el enfami, estrés, tú no hay. Todo para proteger el intachable apellido Soler. ¿Entiendes ahora? El testamento no era para ti. Era la última cuota del chantaje. El pago final para que Carlos mantuviera la boca cerrada para siempre. La revelación era monstruosa, pero algo no encajaba. La frase de Ricardo en su cuaderno. Sofía no puede enterarse. ¿Por qué no podía enterarse si el culpable era Carlos? ¿Por qué protegerla de un pecado que no era suyo? Y entonces una pieza más del puzzle, la más terrible de todas, cayó en su sitio en mi mente. Mientes, susurré mirándolo fijamente. Hay algo más, algo que no estás contando. Marcos soltó una carcajada amarga. ¿Siempre tan perspicaz, suegra? Sí. Hay un pequeño detalle más. Un detalle que tu marido se llevó a la tumba y que yo descubrí revisando sus viejos papeles. Carlos iba borracho, sí. Pero no era él quien conducía el coche. El mundo se detuvo, el tiempo se congeló, el sonido de la lluvia contra las ventanas se apagó. Solo existía la mirada de Marcos, llena de un triunfo sucio, y el rostro de mi hija, que se descomponía segundo a segundo. La noche del accidente, dijo Marcos bajando la voz a un susurro sibilante. Tu perfecta hija Sofía, con 16 años y sin carnet, le robó las llaves del coche a su padre para impresionar a sus amigos. Su tío Carlos, que debía cuidarla, la persiguió. Cuando la encontró, ya era tarde. Ella había perdido el control del vehículo. El chico del pueblo era su mejor amigo. No, 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 mi mente gritaba, se negaba a aceptarlo. Pero vi el rostro de Sofía, el color había desaparecido de sus mejillas, sus labios temblaban. Y en sus ojos, el terror no era de sorpresa, sino de reconocimiento. Lo recordaba. Lo había recordado todo. Carlos, continuó Marcos, implacable, la sacó del asiento del conductor y la metió en el de atrás. Cuando llegó la ambulancia, él asumió toda la culpa. Tu padre completó la farsa. Enterraron la verdad tan hondo que hasta tú, Sofía, te convenciste de que no había pasado. Borraste el trauma. Y construiste esta nueva vida de ambición y éxito para huir de la niña culpable que eras. Sofía se derrumbó.
Cayó de rodillas al suelo, un sollozo desgarrador brotando de lo más profundo de su ser. No era el llanto de una mujer de negocios que había perdido un trato. Era el lamento de un alma rota que se reencontraba con su monstruo. La casa, el dinero, la herencia, todo era una cortina de humo. Su verdadera motivación, su motor oculto durante todos esos años, había sido la culpa. Una culpa tan profunda que había preferido olvidarla a enfrentarla. Y yo, su madre, no había visto nada, ciega por el amor, por la imagen de la hija perfecta que yo misma había ayudado a construir. Ricardo no me lo contó para protegerme a mí, pero sobre todo para protegerla a ella. Su advertencia, cuida de Sofía, a veces se pierde en sus ambiciones, cobraba ahora un sentido terrible. Su ambición era su huida. Marcos la miraba desde arriba, sin una pizca de compasión. Así que ya ves, todo este drama por una casa es ridículo. Esta casa está manchada con el dinero que debería haber ido a la familia de ese chico. Es un monumento a vuestra hipocresía. En ese momento la puerta del salón se abrió de golpe. Isabel Garrido entró, flanqueada por 2 policías uniformados. Detrás de ella, pálido y con un vendaje en la cabeza, estaba Carlos. No estaba muerto. Estaba allí. Había conseguido escapar y llamar a la persona correcta. Marcos se quedó petrificado. Su plan, su mundo se desmoronó en un instante. Intentó correr hacia la puerta trasera, pero los agentes fueron más rápidos. Lo inmovilizaron contra la pared con una facilidad profesional. El gran titiritero no era más que un hombre asustado y patético. Los días que siguieron fueron un borrón de declaraciones, abogados y titulares de periódico que preferí no leer. El juicio fue rápido. Con el testimonio de Carlos y las pruebas financieras que Isabel desenterró, el chantaje de Marcos quedó demostrado. El testamento fue declarado nulo por coacción. La casa volvía a ser mía. O nuestra, según la ley. Estuve presente el día de la sentencia. Vi a Marcos con el rostro demacrado, recibir su condena por extorsión. No sentí nada. Ni alegría, ni venganza. Solo un vacío inmenso. Al otro lado de la sala, sentada sola, estaba Sofía. No la habían acusado de nada. El delito del accidente había prescrito hacía años. Pero su condena era otra. Una que ningún juez podía imponer ni levantar. La condena de vivir con la verdad. Cuando el juez levantó la sesión, nuestros ojos se encontraron a través de la multitud. Su mirada ya no era fría ni calculadora. Estaba desnuda, llena de una vergüenza y un dolor tan profundos que tuve que apartar la vista. Salió de la sala sin decir una palabra, y yo no la detuve. ¿Qué podíamos decirnos? Las palabras ya no servían para tender puentes sobre un abismo tan grande. Volví a casa. A mi casa. El cartel de "Se vende" había desaparecido del jardín. El silencio me recibió como siempre, pero ahora era diferente. Ya no era un silencio de ausencia, sino de paz. Una paz extraña, pesada, la calma que sigue a la peor de las tormentas. Paseé por las habitaciones, tocando los muebles, mirando las fotografías. Todo estaba en su sitio, pero nada era igual. La casa ya no era solo un santuario de recuerdos felices. Ahora era también un testamento del amor imperfecto y desesperado de un hombre. Un hombre que, para proteger a su hija, construyó una jaula de mentiras que acabó por aprisionarnos a todos. Comprendí que Ricardo no me había traicionado. Había tomado una decisión imposible, eligiendo entre 2 dolores. Y había optado por el que creía que causaría menos daño. Se equivocó. Los secretos, descubrí, no protegen. Solo posponen el dolor, lo dejan fermentar en la oscuridad, hasta que se convierte en un veneno que lo corrompe todo. Mi victoria en el tribunal se sentía hueca. Había recuperado mi hogar, pero había perdido a mi familia tal y como la conocía. Carlos se había marchado a otra ciudad, buscando empezar de cero, y Sofía se había desvanecido. Su ruina no fue económica, sino existencial. Había conseguido la casa, el premio por el que tanto luchó, solo para descubrir que sus cimientos estaban podridos, construidos sobre el sufrimiento de otros, y sobre su propia culpa enterrada. Su victoria fue el espejo que le devolvió la imagen del monstruo que no sabía qué era. A veces por la noche me siento en la butaca de Ricardo y miro el fuego en la chimenea, y pienso en la fragilidad de los lazos que nos unen. Creemos que la familia es una fortaleza inexpugnable, pero a menudo es una delicada casa de cristal, vulnerable a las piedras de la ambición, la codicia y sobre todo de las verdades no dichas. Esta casa me lo ha quitado casi todo, pero también me ha dado una última y dolorosa lección. La herencia más valiosa no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias. Se mide en la confianza, en la honestidad, en la capacidad de mirarnos a los ojos sin secretos.
Es un legado que no se puede escribir en un testamento, solo se puede construir, día a día, con el frágil y poderoso material de la verdad. Esta ha sido mi historia, la historia de cómo luché por mi hogar y descubrí que lo que realmente necesitaba salvar era a mí misma. Espero que os haya llegado al corazón. Las familias son universos complejos, llenos de luces y de sombras. Me encantaría leer vuestras reflexiones en los comentarios. ¿Creéis que el perdón es posible después de una traición así? Vuestras palabras son un regalo para mí. Si os ha gustado mi relato, suscribíos al canal para no perderos la próxima historia. Gracias por haberme acompañado hasta el final.